Dios Amén. le bendiga grandemente, Pastor Agustín Vázquez. Somos el grupo número 3 y esta es la clase de modelo de estudio bíblico biográfico. Hemos escogido en el primer paso, escoger un personaje y hemos escogido a Ruth la Moabita. En el segundo paso, consiste en recopilar los versículos bíblicos que hablan del personaje. Escogimos en el capítulo 1, versículo 16 al 17, en el capítulo 1, versículo 22, en el capítulo 2 escogimos versículo 2 al 3 y versículo 10 al 12, en el capítulo 3 el versículo 9 y en el capítulo 4 escogimos del 13 al 17. En el paso número 3, que es examinar pasajes bíblicos para obtener información, en el primero del versículo 16 al 17, podemos ver a una Ruth decidida con una decisión de no abandonar a Noemí. Incluso dice todo lo que ella creía, también lo iba a creer. En el siguiente versículo, en el versículo número 22, la convicción fue tan grande que ella va con su suegra desde Moab hasta Belén sin apartarse de ella. En el siguiente versículo, en el capítulo 2, versículo 2 y 3, podemos evidenciar que aunque la situación estaba difícil para las dos, Ruth toma la decisión de ir a trabajar o a buscar comida para su sustento. En el siguiente versículo del mismo capítulo, en el versículo 10 al 12, ella empieza a notar el resultado de sus decisiones y el interés que había en Vox hacia ella y que desde esta manera podría cambiar el destino juntamente con él de su suegra. En el siguiente, en Ruth, en el versículo 9, capítulo 3, su humildad, sencillez, sumisión, obediencia y determinación lograron ser reflejadas en su carácter para poder demostrar que necesitaba una ayuda. Concluimos en el paso 3, en Ruth capítulo 4, versículo 13, la recompensa de su fidelidad. Fue recompensada porque se puede ver que Dios le dio la bendición que cualquier mujer hubiera esperado, que esa fue el propósito divino, honrar también a Noemí y a los suyos, dado por la misericordia de Dios. En la siguiente diapositiva empezamos con el paso número 4, que es aplicar la entrevista que se hace al personaje, y en este caso es a Ruth. Las preguntas básicas, ¿no? ¿Quién eres? El tema es Ruth de las tierras de Moab. ¿Cuál fue su mayor decisión? Dejar mi tierra, mis padres, mi cultura para ir a una tierra extraña. Todo por amor y compromiso y pasión hacia su suegra Noemi. Dice también, ¿cuál fue tu mayor dificultad como moabita, ¿no? Perder también a su esposo, quien más amaba, y haberlo perdido todo lo material, para luego empezar de cero. ¿Qué aprendiste de Dios? Que no hace acepción de personas, siendo ella también una moabita, a pesar de eso, ¿no? De otra cultura, también explica que forma parte del pueblo escogido por Dios y puede ver que su amor es para todos. ¿Cuál es tu mayor bendición? Para Ruth dice, haber decidido ir con Noemí y adoptar a su Dios como mío, haber renunciado a todo lo mío para conocer al Dios de Israel. En el paso 5 vamos a hacer una cronología de los acontecimientos de este libro. Para eso recopilamos la información, ¿no? El primer capítulo de Ruth que habla sobre la hambruna y la migración de Elimelech de Belén hacia Moab, con su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Quilión. Emigran a Moab debido a esa hambruna en Judá. En Ruth capítulo 1 también se puede ver la tragedia en Moab. Elimelech muere, ¿no? Y los hijos se casan con mujeres moabitas, que era Orfa y Ruth. Aproximadamente 10 años después mueren los dos hijos, dejando a Noemí sin esposo. Luego en Ruth capítulo 2 dice el regreso a Belén.
el regreso a Belén, pero ahora ya no era una familia, solamente era Noemí, decide volver, pero solamente vuelve con su nuera Ruth. En Ruth capítulo 3 dice, Ruth conoce a Boz. ¿Quién era Boz? Dice, al inicio de la cosecha, ¿no? De la cebada, Ruth sale a espigar para sobrevivir y llega casualmente al campo de Boz. Boz era un pariente rico de Elimelech, quien le muestra el favor al conocer su lealtad de Ruth hacia su suegra Noemí. El plan de Noemí. El plan de Noemí también fue dirigido por Dios. En Ruth capítulo 3, Noemí instruye a Ruth para buscar la protección de Boz. Ruth busca a Boz en la era, ¿no? En tiempo de cosecha, por la noche y le pide que actúe como su redentor para casarse con ella y perpetuar el nombre de la familia. En Ruth capítulo 4 habla de la redención y el matrimonio. Boz enfrenta a un pariente más cercano que declina la redención. Boz se acerca con Ruth y redime la propiedad de la familia, ¿no? Dándole ese poder a la familia. En Ruth capítulo 4 se habla de un linaje real, ¿no? El comienzo de un linaje. Dios concede a Ruth concebir un hijo llamado Obed, quien trae alegría a Noemí y se convierte en el abuelo del rey David. Así se concluye este libro de Ruth. El paso 6 podemos ampliar con la ayuda de recursos literarios, ¿no? Libros, comentarios bíblicos. Habla y nos expresa también de Ruth y lo que decidió hacer, que era seguir al Señor. A pesar de las circunstancias, decidió dejar su pueblo, sus dioses, su pasado, porque decidió confiar en el Dios de Israel que le mostró su suegra Noemí. La conversión de Ruth es una evidencia de la maravillosa gracia de Dios, que Dios acepta a todos los pecadores independientemente de dónde sean y deciden seguirlo. El amor de Dios nos sorprende y nos hace meditar por qué nos ama el Señor. El matrimonio entre Boz y Ruth fue de testimonio para todo Belén. Ellos no manipularon las cosas, no hicieron las cosas a su manera, sino a la manera de Dios, y Dios los bendijo con un hijo. En el paso 7, trata de extraer las conclusiones y vincularlas con nuestra vida. Bueno, en este estudio vemos que la vida de Ruth nos enseña que decidir seguir a Dios, aún en incertidumbre, siempre trae propósito, dirección y bendición. Las conclusiones que podemos sacar es la primera: la verdadera fe se demuestra con decisiones, no solo con palabras. Aplicándolo a nuestra vida, nos enseña que en la vida cristiana a veces seguir a Dios implica salir de la comodidad y tomar decisiones concretas. Otra conclusión es que la fidelidad de Ruth en lo pequeño, en lo humilde, abre puertas grandes. Aplicándolo a nuestra vida, nos enseña que no debemos menospreciar los comienzos pequeños. Dios usa la obediencia diaria. Haz bien lo que tienes hoy, aunque parezca insignificante. Dios honró la lealtad y compromiso con su suegra. Aplicándola a la vida cristiana, nos enseña que la fidelidad en relaciones, familia, amigos, iglesia, es valiosa para Dios. Demostramos nuestro carácter y fidelidad en tiempos de crisis. Otra conclusión es que Dios no hace acepción de personas. Ruth era moabita, pero Dios la incluyó en su plan. Aplicándolo a nuestra vida, esto nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Tu pasado, cultura o errores no determinan tu futuro con Dios. Otra conclusión es que la humildad y el buen carácter abren oportunidades. Ruth mostró humildad, respeto y obediencia. Esto nos enseña que el carácter es más importante que la apariencia y las circunstancias. Como creyentes debemos practicar la humildad, respeto y disposición para aprender. Otra conclusión también es que Dios recompensó la fe y la obediencia de Ruth. Pasó de viuda y extranjera a ser bendecida con una familia. Esto nos enseña que Dios ve el esfuerzo. Aunque nadie lo note, la obediencia a largo plazo trae bendición. Nos motiva a confiar en el proceso, aunque no se vean los resultados inmediatos. Otra conclusión es que la crisis que vivió Ruth fue el comienzo de algo nuevo. Su pérdida la llevó a su propósito.
Esto nos enseña que después de una pérdida o tragedia, tenemos dos opciones, ¿no? Rendirnos o avanzar. Y Dios tiene el poder para transformar el dolor en un propósito. Por último, otra conclusión, que Dios obra cuando caminamos por fe, no por vista. Ruth no sabía qué pasaría en Belén, pero obedeció. Esto nos enseña que no necesitamos tener todo claro para obedecer a Dios. Dios guía a los que avanzan, a los que dan pasos